Puede sentarse. You may be seated. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale, qué bueno que estás en la casa de Dios. You too. I'm glad to see you in the Right. house of the Lord. Dígaselo, qué bueno que estás. Glad you're here. Digo, qué bueno verte. Glad to see you. Ay, lo mejor es estar en la casa de Dios. What better thing than being in the house of the Lord? Me he dado cuenta que tengo un problema. Lo voy a confiar. That I have a problem, so I'm going to share with you. Yo creo que no me di cuenta de esto hasta ya años atrás. I didn't realize about this until years later. Me gustan las cosas simétricas. I like symmetrical things. Cuando están todas When así everything is lined up, ordenadas, in order, el mismo tamaño, same size, los mismos colores. same colors. Y llega un momento en que se vuelve algo And obsesivo. it becomes an obsession with me. Entonces cuando llegué esta So tarde, when I arrived this evening, veo las sillas y las veo así and como I un look poco at the descuadradas. chairs a little bit out of shape. Y le digo a Lili, And I tell Lily, ay, las sillas no están bien chairs are not alineadas. lined up. Esas están así como Those are atrás. like behind. Y esas de mero atrás donde And está those in the Ricardo back están where muy Ricardo are, pegadas. like, too close. Y empieza a entrar así como And una I'm getting ansiedad. anxious about it. Entonces dije, no, pero no me voy a And I fijar en said, eso. I'm not gonna pay attention to that. Pero luego ya me paro aquí para dar los And I avisos stand up here to tell you the announcements. y veo que aquí tengo 6 sillas. And I know that I have Y acá 6 tengo 4 chairs, and there's sillas. only 4 chairs here. Y ¿qué pasó? And I Entonces said, what? trato de no So I fijarme, try not to pay attention. pero mis ojos But voltean. my eyes, A immediately ver. turn that way. Me siento tentado I feel tempted a bajarme to y get down arreglarlas. and try to fix it. Tentaciones. Temptations. ¿Sabe? Todos enfrentamos diferentes You know, tipos all de of us face tentaciones. temptations. Algunas son muy notables, Some are very notable. otras no son Noticeable, tan notables. I'm sorry, and some of them we don't notice them. En un momento todas causan ansiedad, And at any given moment, all of them causes Estrés. stress, falta de paz, lack of peace. como que quieres y tienes que hacerlo. It's like you want and you have to do that. Entonces, buscando la definición de lo que es tentación, And so in seeking the definition of what temptation is, encontré que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, according to the Royal ¿verdad? Spaniard Academy Dictionary, Es que es domingo, tenía que usar ese Sunday, I diccionario. have to use my Sunday words, okay? Tentación Temptation es un deseo interno is an inner desire de decir of o hacer deciding or algo. doing something. El diccionario dice un deseo interno. In other words, the dictionary says an inner desire, Así es que innermost desire. quiero partir de ahí So I want to start para from decir que en un momento dado, there. To say that at any given time, todos tenemos deseos all internos of us have inner desires para hacer to do o decir algo. or to say something. A veces como estamos comiendo y la comida está muy rica And the food is really good. y nos sentimos tentados a We seguir feel comiendo. tempted to keep on eating. Y tú dices, nomás otro poquito. Well, maybe just a little bit more. Cuando traes salsa y pica y la When I salsa bring está the salsa picante, and it's spicy, tengo yo esa I have tentación, that temptation. porque a mí me gustan las cosas I picantes. like spicy foods. Y entre más salsa le And the pongo, more salsa I más add to my quiero food, comer. the more I want to eat. ¿le ha pasado? Has that happened ¿Alguno to you? comparte esa tentación And conmigo? any of you sharing that kind of temptation with me? Same? No es que quiera comerlo, es It's que not estoy that I wanna enchilado eat, it's that y my quiero tongue is burning, hacer algo, and I want to do something about it, ¿verdad? right? El querer hacer y seguir haciendo Wanting to aquello do or continue doing that. y nos sentimos tentados. We feel tempted. Mire lo que dice la escritura en Mateo capítulo 6, To the Gospel of Matthew, chapter 6. versos del 9 en adelante, es la oración del Padre Nuestro. Is the Lord's Prayer. Dice, vosotros pues oraréis así: This is how you should pray. Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father in heaven, santificado sea tu hallowed nombre, be your name, venga tu reino, your kingdom come. hágase tu voluntad, Your will be done como en el cielo, on earth así también en la as tierra. it is in heaven. El pan nuestro de cada día, Give us today our daily bread. dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, Forgive our debts, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. our debtors.
y no nos and metas lead us not en tentación, into temptation, mas but líbranos deliver us del mal. from the evil one. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria The power and the por glory todos los siglos. forever. Amén. Amen. Ore conmigo. Pray with me. Padre, te doy gracias porque tu Father, palabra es thank you bendita. that your word is blessed. Y yo sé que tú cuando la envías, And I know when you send it forth, produce fruto. produces fruit. Y yo oro para que ese fruto, And I Señor, pray that that fruit sea agradable delante de may be ti. pleasing before you. Que sea la meditación de nuestro May the corazón, meditation of our hearts sea agradable delante de be ti. pleasing before you. Háblanos en esta, Speak to us. transfórmanos Transform us y ayúdanos. and help us. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. ¿Sabe? Aunque la definición es clara de que tenemos un deseo intenso, The definition is clear about de a querer eager hacer algo, desire of wanting to do something. Santiago, James, en su libro de Santiago, en el capítulo 1, James chapter 1, el verso 13 lo dice así. 13 says Cada uno de nosotros, that every one así of dice, us, cada uno de nosotros every one of us es tentado is tempted cuando de sus propios deseos, from their own desires, hay una versión que dice de sus propios malos deseos, from their own evil desires, another version says, es atraído is attracted y es seducido. and seduced. En esta definición que el apóstol Santiago nos And dice, in this definition that James provides, dice, Dios no nos tienta, God doesn't tempt us, sino que dentro de nosotros but within us, hay un deseo intenso, there's a deep desire ¿ok? Un deseo que sale de nuestros malos deseos o that has pensamientos. come from our evil thoughts or Eh, desires. la palabra habla de deseos carnales, It talks about the desires of the flesh carnales que batallan that are fighting en contra de nuestra alma. against our soul. De ese tipo de deseos, So this kind of desires, de ese tipo de esa tentación que nos da, that temptation, esa es la que quiero hablarles en esta is what I noche. want to talk to you tonight. De alguna manera, cada año que pasa, By every year that goes by, esta generación en la que vivimos, the hermano, generation we live in, brothers and está siempre cayendo en tentaciones sisters, are tending to fall into eh, temptations que cada vez pienso yo, that, to my own way of usted thinking, me dice si estoy en you lo may cierto o judge no, if I'm right or not. las tentaciones se vuelven más sutiles, The temptations become more subtle, no los notas, more no te das sneaky. cuenta You don't realize it cuando ya está la tentación enfrente de ti. when temptation is just right in your Eh, face. el enemigo de nuestra alma, In other words, the enemy of our soul, Satanás, Satan, estuvo desde el día en que Dios creó a Adán y Eva, on the day that God created Adam and Eve, y de esos años from acá, those years to now, él es más viejo y de más experiencia so he is older que usted y and que has yo. how much more experience than you and I might have. Y en todos esos miles de años Throughout those thousands of han years, probado de todo. he's tested different kinds of things. Y como se da cuenta que el ser humano empieza a reaccionar, Since he understands that humans begin to react, siempre busca alguna otra forma he's always trying to find a new way para que aquello que esté enfrente de sus for ojos that is right before your sea eyes algo que usted may desee be appealing, y que las intenciones de su and corazón that the intentions of your heart lo lleven cautivo may captivate you para ser atraído, to be attracted, para ser seducido, to be seduced, para caer en tentación. to fall into temptation. Por eso es que sé que el enemigo es muy astuto That's why I know the enemy is really sleep. y a veces nosotros And at times, no oramos we don't pray. pidiéndole a Dios Asking sabiduría, wisdom from God. no para resolver nuestros problemas Not to diarios, solve our own daily problems, sino para entender but in y order conocer to understand las artimañas o los planes o las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros sets before us todos los días. every single day. ¿Cuántas veces nosotros no oramos How many times have we y prayed le pedimos a Dios por provisión? and asked for God for provision? Y creo que es I importante. think it's important. Señor, necesito Lord, I need trabajo, this, I need
necesito un carro, necesito pagar estos biles, necesito juntar dinero para esto. Es importante. A veces oramos y le decimos, Señor, necesito sabiduría para tomar decisiones, para saber si esto es tu voluntad o no. Pero en el área en donde no le pedimos muy seguido, es lo que el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro nos dice. Tienes que aprender a pedirle a Dios, Señor, no me dejes caer en tentación. ¿Cuántos de ustedes en la mañana se levantan y dicen esto? Se despiertan, dice, voy a orar, y sus primeras palabras son, Señor, ayúdame a no caer en tentación. No oramos así, porque no está en nuestra lista de prioridades. Sabemos que necesitamos que Dios nos ayude, pero esta parte de la oración que el Señor Jesús nos enseña no es algo que nosotros decimos constantemente. Y porque no estamos conscientes de eso, hermanos, todo el tiempo vivimos tropezando en la vida, cayendo en una tentación y en otra, y después en otra, y luego pensamos, pues también los demás están igual. Pues aquel está peor. No, hombre, si supieras aquello, ese sí. Y queremos justificarnos porque otros se tropiezan más que nosotros. Y pensamos que con eso resolvemos el problema del mundo. Y no es así. Señor, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. De esto viene que en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús comenzó su ministerio, viene en el capítulo 4, no tiene que buscarlo ahorita, o escuche bien lo que le voy a decir. Mateo 4:1. Jesús ha sido bautizado y dice que el Espíritu lo llevó. Esa es la versión 60 en español. Okay. Dice, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Escuche bien esto. Y el Espíritu del Señor llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y entonces uno piensa, basado en esto, que Dios lo metió en la tentadero. Dice, ándale, a ver si así aprendes. Ándale, para que te eduques. Para que crezcas. Y nos lo metió a Jesús en todo eso. Y creo uno que esa es la mejor interpretación de este pasaje. Le voy a decir por qué pienso de esa manera. Porque cuando caemos en tentación, cuando hacemos lo que no debemos hacer y sabemos que hemos pecado, he escuchado a muchas personas, como no a poquitas, muchas personas decir esto. Si Dios sabía que esto me iba a causar tanto daño, ¿por qué permitió que pasara? ¿Lo han oído? ¿Por qué si sabía que esto no estaba bien, no era el lugar que yo debería estar? Las personas que puso delante de mí, ¿por qué si Dios sabía? ¿Por qué permitió que yo estuviera ahí? ¿Por qué si Él sabía que yo era débil? ¿Por qué si Él sabía que yo le iba a fallar? Y escuche bien lo que le trato de decir. Dios conoce todas las cosas, antes, hoy y lo que va a pasar. ¿Okay? En esa parte, esa persona tiene razón, porque Dios sí sabía. Pero lo que no está bien es Dios lo permitió para que yo cayera.
so I would fall. Porque Dios no nos Because pone God en tentación. does not put us in temptation. He doesn't tempt us. Dios no nos mete en God las doesn't tentaciones. push us into temptation. Pero cuando pienso en este pasaje, When I hermanos, think about this y para scripture, tratar de ponerlo en el marco de lo que trying to put it in the le pregunto yo a Jesús, Jesús, ¿esto es lo que tú Jesus, piensas? is this what you think? Porque esto es lo que la gente Because piensa. this is what people are thinking. Esto es lo que a veces yo pienso. This is what I might think at Y times. yo digo, Señor, ¿eso es lo I que say, tú Lord, piensas? is this what you Y me viene a la mente el pasaje del Evangelio de Juan, And then the passage of John comes to mind. en el capítulo 17, Chapter 17. cuando Jesús está orando When Jesus is por sus praying discípulos. for ¿Se his acuerdan de ese disciples. pasaje? Remember that? Es su oración por los He's discípulos. praying for his disciples. Y le dice, Señor, guárdalos. And he says, Lord, Padre, keep que them, sean uno. for them to be Señor, one. protégelos. Protect them. Y entre esa oración, And within that dice, prayer, Señor, no te pido it says, Lord, I don't ask you que los quites del to mundo. remove them from the ¿Se acuerdan? world. You No te remember? pido que los quites I del don't mundo, want you to remove them from this world, sino que los guardes but to del keep them mal. from evil. No te pido que los I'm not quites del asking you mundo, to remove them from the world, sino que los guardes but del to mal. keep them from evil. Y entonces eso es lo que viene a mi mente And this is cuando what comes medito to en lo mind que Jesús cree y Think piensa. about Jesus thinks and believes. No había lugar en la tierra, There hermanos, was no place on earth en donde Jesús podía haber estado, where Jesus could have been que Satanás no hubiera llegado that Satan has not tried para tentar a to Jesús. come and tempt him. No es que lo estaba esperando en el It's not that he desierto, was waiting Satanás. for him only in the wilderness. Si hubiera ido a la playa, If he would have been to the o a la beach, ciudad de or Jerusalén, to Jerusalem, o si hubiera ido a he Nazaret, would have been to o si Nazareth, hubiera ido a Grecia, donde quiera que hubiera estado wherever Jesús, Jesus would have been, hubiera sido tentado he por would- Satanás, still would have been being porque tempted este by mundo en el que Satan. nosotros vivimos, Because the kind of world we live in, el mundo en que usted y yo the vivimos, world that you and I live in, es un mundo caído. it's a fallen world. Usted no puede esconderse de la You cannot tentación. hide away from temptation. Usted no puede huir de la You tentación. cannot flee from temptation in that Usted no sense. puede decir, Señor, llévame a un lugar donde no haya Take me to tentación. a place that's without Aquí temptation. está bien, aquí no hay Oh, ninguna this is my bubble. tentación. There's no temptation No me here. saques de aquí. Do not leave me from this. Si, Don't take me. si ese lugar existiera en esta tierra, hermano, Place would actually exist on earth, usted ya no cabría. you wouldn't fit there. Ya estaría lleno ahí. It would be full, packed. Pero no existe tal lugar. Such place does not exist. No existe tal lugar. There's not a place. La like gente that. dice, es que ahí en ese lugar donde People yo say, estoy, that place we're in, donde fui, where I went, donde estaba, where I was, estaba lleno de cosas. was full of ¿Y things. por qué Dios permitió que eso Why pasara? did God allow for that to happen? Es que donde quiera que estés, Wherever you might be, donde quiera que vayas, wherever you may go, tú puedes estar en un cuarto you oscuro, can hermano, even be in a dark place by completamente yourself, oscuro. completely dark place. Y yo te aseguro, And I can assure you, allí en lo secreto de there tus in the pensamientos, deepest, most secret en el part of your secreto de heart, tu in corazón, the secret of your own sigues heart, teniendo you las may mismas still feel pasiones carnales que batallan contra tu alma, passions, fighting against your soul. porque no depende Because it's del not lugar about en the donde tú place estás where you're right now. o de la gente con la que tú te rodeas, People that you might have around. aún aquí dentro de este lugar que ha sido consagrado para la predicación de la palabra, hay tentaciones también There's aquí. still temptations in here. Nuestros Our pensamientos, thoughts, nuestros deseos carnales, hermano, fleshly desires, batallan contra are nuestra struggling alma against our todo, soul todo el tiempo. all the time. La pregunta o la declaración de aquellos que dicen Dios lo permitió Those declaring, oh, God allowed this. implica como si Dios hubiera planeado Seems to detalle imply por that detalle God planned every llevarte ahí single para que detail cayeras. to take you so that you would fall. y eso es And antibíblico. that's anti-biblical. No es la naturaleza de Dios. This is not in God's nature. No es la naturaleza de Not Dios. His nature to tempt you. En el principio, hermanos, In the beginning, in Génesis, Genesis, en el capítulo 1 y 2, chapter 1 and 2, nos hablan de Adán y talk about de Eva, Adam and Eve que fueron hechos that were con created amor. with love. Dios sopló en ellos God blew on de su them espíritu.
Y en ese lugar que es el paraíso, in that place of paradise, dice que todo lo que Dios había hecho, it hermanos, says that everything that God had created, beloved, era bueno en gran was manera. good ¿Lo ha in a oído? great ¿Lo ha way. leído? Have you ever heard that? Have you ever ¿Lo ha read leído? it? It was good. Dios todo lo que hizo, Everything he created, dijo, todo esto es he said, all bueno of this is good y en gran and in a manera. great way. Amén. Amen? Así es que Dios no comete errores, So hermanos. God never commits mistakes. Toda la creación All of God's creation, en el diseño de Dios within God's design, tenía un plan y had propósito. a plan and a purpose. Entonces puso al hombre y a la mujer en And he medio placed ahí. the men and women in the middle. Y dice que de todo el árbol del huerto que tienes enfrente de ti, And he says, from all the trees in this garden that you can see, todo lo que está en tu, ahí puedes comer. you can eat from every tree. Imagínese Imagine. que está usted allá como por República Dominicana in the Dominican o Republic, Honduras or o una Honduras, tierra así tropical como or a Acapulco, tropical Guerrero, place like Acapulco, donde todos los árboles, hermanos, Where every frutales. tree are fruit trees. Y usted donde va a ver And los wherever you go, aguacates ahí cayéndose the y los avocados mangos y falling las and the piñas y los mangoes cocos and y empieza a coconuts. ver eso y dice, esto And es you see, vida, this is esto life. parece el paraíso. This is paradise. Y entre todos esos árboles, And among hermanos, all the trees, Dios puso un árbol God placed a tree en el centro del in the paraíso. center of paradise. Suponga que esto es un árbol. Imagine this is a tree. Lo puso okay? en el centro. He put it De in the todo center. puedes comer, You can eat from everything. pero del árbol que está But en el not centro, from that tree el árbol del bien y del mal, of knowledge of good and evil. de ese tú no puedes You comer. cannot eat from them. Porque el día que tú Because comas, the day you eat, ese día morirás. that day you surely die. O sea, Dios había hecho al God hombre, had created mankind. escuche bien esto, Listen closely. con la libertad With the freedom para escoger, to choose. para escoger. To choose. Si no hubiera hecho este árbol, If he hadn't created the tree, no nos hubiera dado la libertad. he wouldn't have given us the freedom. Y si algo nosotros celebramos If we celebrate something, cuando venimos a when we Cristo, come to Christ, es la libertad is que the tenemos en freedom Cristo that we Jesús. have in Christ Jesus. Que ya no somos We're esclavos no al longer pecado. slaves to sin. Hemos pasado de muerte a We have vida. passed ¿Cuántos from dicen death amén? to life. How many of Él you lo say hizo amen? posible He made porque it Él ama possible la libertad because he loves y nos freedom, ofrece la And he libertad. offers us freedom. Pero esa libertad, But hermanos, that freedom, brothers and que está en sisters, nosotros, within us, nos da la oportunidad it gives us the de opportunity tomar la decisión of making si the desobedecemos a decision Dios either to obey o or no disobey desobedecemos a God. Dios. Y ahí es donde está Adán y Eva, And that's where Adam and Eve en un are, lugar in a place perfecto, that is perfect, donde solamente ellos dos where están, there's only two of them right there. donde no hay aquellas cosas que hoy en el día But there's nosotros no vemos things that we que nos see rodean nowadays, and there are en todas a lot of partes, people surrounding nos us, bombardean or por bombarding todas us with partes, temptations. aún en ese lugar tan Even perfecto, within that perfect place, donde Dios hizo todas las where cosas God buenas, created all things en gran in manera. a great manner. estaba todavía el deseo There was still del the corazón del desire hombre. in the heart of mankind. Y le dice la And serpiente, so the serpent ¿a tells, poco Dios te dijo did really God que no say comieras de that you todos couldn't esos eat árboles? from all these trees? Ahí la serpiente The está serpent tratando de atraer y Trying seducir to attract a and Eva seduce Eve o a la humanidad as the whole humanity. para que regrese a sus pensamientos su deseo, So pointing out towards her desire, la pasión que hay aquí the adentro inner passion de hacer lo que quiera of doing whatever you want sin que tenga en cuenta a Dios. without any accountability to God. Haz lo que quieras. Do whatever you want. No oigas a Dios. Don't listen to God. ¿Qué es lo que tú quieres? What- No oigas what a do you Dios. want? Let's not talk Ok, about no oigas that. a Dios ahorita. Right ¿Qué es now. lo que tú quieres? Tune him out. What do you ¿Le ha want? pasado Has it ever que la happened? tentación está enfrente de usted Temptation is right y in usted front quiere of you. hacerlo, You wanna pero do it, Dios le está diciendo but God is y telling llega un you. momento en que dice, no, There's a time when you es que say no. no quiero oír esto, no I quiero don't wanna oírlo hear this, I don't want to see this, porque yo quiero hacer eso. because I want to do this instead. Y eso fue lo que la serpiente hizo, And that's what the serpent de llevarla a la humanidad to take a humanity, pensar, to no think. hagas caso a lo que Dios dijo, Don't listen to what God said now. ¿qué es lo que tú quieres? What do you want instead?
y el hombre cayó. and mankind fell. Fue atraído, Was attracted, fue seducido was seduced a la tentación into temptation de desobedecer a of Dios. disobeying God. Y eso es lo peor que nos pudo And haber that's the pasado worst thing that could ever a happen toda to la us, humanidad. Pero déjeme to all decirle la parte humanity. But buena. let me tell you a good thing. Tenemos un ejemplo en ellos. We have an example from them. Tenemos un ejemplo en ellos. We have an No example. hagan Do lo not que ellos do hicieron. what they did. No hagan lo que Do ellos not hicieron. do what they did. Nunca dejen de oír lo que Dios Never dice stop listening to what y lo God que is Dios telling quiere. you, Nunca what He dejen wants. de Never oír stop lo que Dios listening quiere. to what God wants. Porque en el momento en que usted se Because in the desconecta minute that de you esa get voz del disconnected Espíritu from the voice que of lo the está Spirit, hablando y le dice, no lo speaking hagas, into you, say, no "Don't lo do hagas, this, don't no do lo it, hagas. Cuando don't." usted se desconecta, When you hermano, disconnect la yourself, tentación que está ahí the adentro temptation lo that lleva is within cautivo you take you y captive, comete la falta and then you commit que tarde o temprano, hermano, that fault that sooner or later lo va a alejar de Dios. is going to separate you from God. Nos va a alejar de It's Dios. going to separate you from God. Qué duro es ver How hard it is una persona que ha caído en la to see a tentación person that has fallen into y temptation. basado en esa And tentación, based hermanos, upon that temptation, está viendo las consecuencias they're now facing the de haberle consequences fallado a Dios. of having failed God, de haberle fallado a of Dios. having failed Him. Pablo luchaba con ese deseo. Paul struggled with that desire. Por ahí en Romanos habla de In esa Romans lucha talks interior. about the inner struggle. Está ahí batallando en su alma. He's battling in his soul. Y por ahí en el capítulo 7 In chapter 7, dice estas it palabras. says these words. Miserable de mí. It says, so miserable. Habla Pablo, el apóstol, Paul, the miserable apostle, de said, mí. what a wretched man I am. ¿Quién me librará Who will rescue me de este cuerpo from this body de muerte? of death? ¿Quién me librará Who de will este rescue cuerpo me of this de body muerte? of death? Pablo reconoce que dentro de su Paul is interior, recognizing that in con toda his esa inside, sabiduría que in Dios le había spite of all dado, the wisdom he con received esa from unción God del and the Espíritu anointing Santo, of the Holy todavía Spirit, dentro de él, still ese within him, deseo there de was la a carne desire of the estaba flesh that presente was present. y había momentos en que And there were se times hacía and visible it was el visible. deseo That y luchaba desire was para no struggling. sentir ese deseo, And he was fighting that para desire no caer en so that tentación. he wouldn't fall into temptation. La frase que Pablo usa The phrase that Paul uses dice, ¿quién me librará de it este says, "Who cuerpo will de deliver muerte?" me from this body of ¿Sabe? death?" En el tiempo del Imperio Romano, You know, with the Roman Empire time, cuando los llevaban eran condenados a when they muerte, were condemned to death, había dos tipos sentenced to death, de there sentencias. were two kinds of sentences. Una de ellas era la crucifixión One was crucifixion, y ahí morían aquellos they would hombres die, como lo hizo Jesús por like Jesus nosotros. died for us. Pero la otra But the other que one usaban más normalmente was more para quien había commonly asesinado a alguien, used maybe for somebody that had murdered somebody else. es que a la persona que mataban It's whoever that person that the assassin or se the la killer, amarraban al cuerpo, they would tie literalmente. the cadaver, that body, Y esa to persona to the assassin. Estaba condenada And that person was a condemned vivir con ese cuerpo de to live muerte with that dead body agarrado a su cuerpo. tied up to his own body. Y conforme iba descomponiéndose And as that body was y putrefying, se iba oliendo y it would deshaciendo, stench, and the body ese was cuerpo corroding, que no se podía despegar that de he él, couldn't let go of that porque esa body, era su because sentencia, that was his sentence. esa podredumbre that empezaba a entrar a la piel de la persona enter the hasta skin que lo iba matando of that person, lentamente. that started to kill that person little by little, el cuerpo de muerte. that body of death. Pablo dice, Paul says, nosotros we tenemos ese cuerpo de muerte, have that body of death. está pegado a It's nosotros trying to be attached y to hay días us. en que huele And there's mal days that it stinks. y uno se da cuenta And we realize cuando no estás caminando when you're not walking en el Señor, in the Lord, cuando has caído en when you've tentación, fallen into la temptation, gente dice, people say, pues, ¿qué trae? what's Pues, wrong? como que no, ¿verdad? No está Like, bien, como que something's algo off. huele, como que no está bien, ¿verdad? Like it's not right. Y el cuerpo de muerte, And that hermanos, the body of death
que lleva cargando la humanidad that humanity has been carrying. va a estar ahí hasta que los lleve It's going to be day al mismo there infierno, until either it takes us down al mismo to infierno. hell itself. Y Pablo lleva esa referencia, hermanos, And so porque Paul dice él, ¿quién referenced this. me va a He librar says, de este "Who's cuerpo de gonna muerte? deliver me from this body Y of aunque hace death?" la pregunta, And that question, también lo responde. he also answers Dice, his own mas question. gracias He said, sean "But dadas thanks be to a God Dios por nuestro Señor Jesucristo. for our Lord Mas Jesus gracias Christ. But sean thanks dadas be a to Dios God for our Lord por nuestro Jesus Señor Jesucristo. Christ. Porque cuando venimos a Cristo, hermanos, That when we come to Christ, ese cuerpo de muerte that body of death cae de nosotros falls from us. y ya no estamos We're esclavizados not longer slaves al to pecado, it, to the sin. sino hemos sido libres But now we've para been vivir una vida delivered nueva en Cristo to Jesús. live a new ¿Cuántos life in dicen? Christ. How many of you say ¿Cuántos amen? dicen amén? Amen. Libres para Cristo. Free for Christ. Libres para Cristo. Free for Christ. Ahora viene esto, Now, hermanos. well, then, Cuando caemos en when tentación, we fall hermanos, into temptation y pecamos, and sin, tiene un costo. there is a price. Uno piensa que no We might think es costoso pecar. it's not expensive to sin. Cuenta la historia de un hombre que tenía su carnicería There was a y, story of this man y that they empezó said a vender he's a grocery. la carne ya cocinada Meat, and then he would cook it and sell para it. poderla vender. You know, he would cook it in order to sell Y it. para poder bajar sus costos, And in order to lower the cost of this, la this leña butcher, que usaba, the la- fire, the la- kindle he would use, de logs, ¿sí? the logs. La leña que usaba, You know, those fire logs. para no comprarla, So that he wouldn't have to pay for en la it. noche se iba He would go de at casa en night, casa para house from robarla. house to steal. Y en la mañana amanecía con toda And su in the leña morning, he had all robada this, you know, he para had cocer su stolen carne to y cook empezarla a his meat vender. and then sell it. Él decía, de esa manera me voy a He ahorrar said, I'm going to save some money y voy a salir adelante con mi and I'm going negocio. to make it through with my business. Pero lo que pasó es que como no dormía por andar robando, But what happened is he didn't sleep well because he was out all night stealing. el negocio lo cerraba en el día para dormir. He would have to close the business during the day so he could sleep it off. Y al tiempo se dio cuenta And then later on in time, he has realized que tenía muchas pérdidas. that he was getting a lot of Que le hubiera sido más fácil that should have been better comprar la leña just to buy that wood y hacer las cosas bien and do things right, y hubiera ganado más. and he would have earned more money. Pero él pensó, si lo robo, But he thought if I steal voy a it, tener mejores I'm going ganancias. to have better earnings. Y estaba mal. And it was wrong. Cuando uno cae en When tentación you fall into temptation y peca, and we sin, uno piensa, we might think, no es muy costoso, there's not a big pero price piense bien to en pay, esto, but think about it porque closely. es más costoso It is far worse pecar and cost us more to sin que no pecar. than not sinning. Cuesta más caer en tentación Costs much more to fall que into mantenerse temptation libre than de la to keeping tentación. yourself free from temptation. Not falling in temptation. Si no, pregúntele a quien está en la cárcel. Otherwise, ask somebody at home. En la cárcel. Oh, in jail, I'm sorry. Pregúntele. Ask the people in ¿Te jail. cuesta There's a cost lo que hiciste? for what you did. Pregúntele al que está teniendo problemas por causa de su pecado, Ask the person that's having problems because of their sin, lo que le ha costado poder restaurarse. how much it's taking them for there to be restored. Toma años It restaurarse. takes years to be Cuesta restored. más restaurarse There's a higher price in restoration que mantenerse libre de tentación. than staying away from some temptation. Pregúnteles. Ask them. O tal vez pregúntese usted Or maybe mismo. just ask yourself. Porque cuando usted ha instead. caído, Because when you've fallen, le ha costado más it's taking you longer que haberse mantenido mejor libre de than caer en just tentación. staying away from falling into that Porque temptation. cuesta más caer en tentación Because it costs us que more mantenerse to fall libre de la into temptation tentación. than to remain in freedom. para mantenernos libres de In la order to tentación. remain ourselves from not falling. Jesús pagó por nosotros. Jesus paid a high price. Y Él que sabe de lo que está And hablando, he hermanos, who knows what he's talking about nos da esta recomendación. recommends. Escuche bien lo que tiene que Listen hacer. closely to what you Esto es need lo to que do. dice Jesús. This is what Jesus said. Velad Watch y orad and pray para que no so you don't entres fall en tentación. into temptation. Velad Watch y orad and pray
para que no so you entres don't fall en tentación. into temptation. Porque el espíritu Because the spirit a la verdad está is dispuesto, willing, pero truthfully, la carne but the flesh es débil. is weak. Entonces, si Jesús mismo dice So if Jesus himself is que la saying carne es that débil, the flesh is weak, créalo, believe him. la carne es débil. Flesh is weak. Pero créale también la otra parte. But also believe him for the following Su thing. espíritu está dispuesto a salir adelante. Your spirit is willing to go through, to continue. In Su espíritu his está way. dispuesto. Your spirit is willing to make it. Entonces, vamos a hacer una práctica de esto, So let's hermanos, have a ¿ok? practice of this. Cuando venga la tentación, When temptation cuando usted se shows up sienta and tentado, you feel tempted, usted tiene que hacer esto. you have to do this. Tiene que llamar al nombre de Have Jesús. to ¿Cuántos cry lo out to creen? the name of Jesus. How many of you believe? Cuando usted se sienta When you tentado, feel tempted, usted tiene que hacer esto. you need to do this. Jesús, Jesus. porque en el nombre de Because Jesús in the name of Jesus, hay poder. there is power. Y cuando usted llama y clama al nombre When de you cry out Jesús, to the name of Jesus, viene a su encuentro he encounters you. porque su espíritu Because his spirit está dispuesto. your spirit is willing. Dígale al que está a su lado, tu espíritu está dispuesto. Tell your neighbor, your spirit is Tu willing. espíritu sí Your está dispuesto. spirit is willing. Tal vez usted no lo sienta Maybe you don't feel it porque no es un asunto de sentir, because it's not a matter of feeling. es lo que dice Jesús. It's about what Su Jesus espíritu is está saying. dispuesto. Your spirit is willing, Pero tiene que llamar el nombre de but you need to Jesús. cry out. the name of Cuantas veces Jesus. usted se As sienta many tentado, times you feel tempted, llame el nombre de cry out to the Jesús. name of Jesus. Llame al nombre de Jesús. Cry out to Jesus. Es fácil, hermanos. It's easy. Es fácil. It's easy. En vez de dejar que ya no me digas nada, Instead Dios. of, Ya, God, don't tell me no me anything. digas, ya sé. I No me know. digas. Don't tell me. Y Satanás le dice, ¿qué es lo And que tú Satan quieres says, hacer? What do you want to do instead? Recuerde esto, su Remember, espíritu está Your dispuesto. spirit is willing, Su carne es débil. but your flesh is weak. Si usted sigue ahí, If you remain in that position, usted va a caer. you're going to fall. Yo se lo aseguro. I assure you that. Pero si usted clama al nombre But de if you Cristo, cry out to the name of Jesus, su espíritu your spirit está dispuesto. is willing. Su espíritu está Your dispuesto. spirit is willing. Platicaba con alguien I was talking to someone, y decían, hombre, tuve un día bien difícil ayer. and somebody said, I had a very difficult day yesterday. Estuve a punto de perder el control. I was about to lose control. Y cuando ya estaba a punto de And when I was about pegarle a la otra persona, to punch the other person, dije, no, I said, no, me va a salir caro. it's going to be more expensive. Le dije, exactamente. Yep. Exactly. Vas a perder todo You're lo gonna que has lose ganado. everything that you've gained. Le dijo, hiciste lo correcto. And I said, you did the right thing, Pero te faltó algo. but you're missing something. Clamar al nombre. Crying out to the name de of Jesús. Jesus. Clamar al nombre de Crying out to Jesús. the name of Jesus. Todos somos tentados. All of us are tempted. Si alguno dice que no ha sido If tentado, someone es says he or mentiroso. she is not tempted, he's a liar. Todos somos tentados. We all are tempted. Todos somos All of tentados. us. Y lo que usted tiene que saber What es you que need to know su espíritu Is está that dispuesto. your spirit is willing. Su espíritu está Your dispuesto. spirit is willing Y usted tiene que hacer esto. to Tiene que overcome, clamar but you al need nombre to de cry out Jesús. to the name of Jesus. Tiene que redoblar You su need su oración to constante double your y orar prayer más y orar constantly más and porque esa es pray, la manera because para that's no the caer en way so tentación. you don't fall. Llamar al nombre de Cristo. Cry out to the name of Jesus. Quiero, póngase de pie. Can we please stand up? Cuando yo conocía a Jesús, hermanos, When I came to know Jesus, este, brothers and sisters, una de mis luchas para tomar la decisión de seguir a Cristo one of my struggles to follow eh, Jesus, to make that decision, era si podía vencer la tentación. Y was if I could overcome temptation or not. es que sí quiero, pero sí, I want it, but es que ya esto es lo que hago, me gusta, this is what porque I sí, like to me do. gustaba I hacer lo que always hacía, like to do that, pero sé que está mal. but I know it's wrong. Entonces yo quiero hacer lo que Dios quiere, But I rather do pero what la God tentación es wants. mucha y está en todas partes. And temptation is everywhere, and it's
Mis amigos en ese abundant. tiempo, And my friends during that time, pasaba más tiempo con I would ellos que con mi spend more familia. times with them than my family. Y ahí estaba todo lo que hacía antes. And so they represented everything I did En mi before. casa, At home, en mi familia. in my family, Y la tentación estaba ahí también. temptation was right there too. Le digo que cuando yo ya conocí a Cristo, una de las cosas que hice cuando So when I came vine a to los pies de Christ, one of Cristo, the things I did when I came to the feet después of de que me Jesus, aseguré que mamá ya me podía entender lo que le and iba a decir, and I made sure that mom could get what I was about to tell her. le digo, quiero pedirle perdón, mamá, And I said, porque Mom, I want to ask you to este, forgive me. ¿se acuerda que cuando usted fumaba, Remember that porque we mamá used to fumaba, smoke, because mom used to smoke a lot? ¿se acuerda que usted guardaba los cigarros acá arriba That en you would put the del cigarettes comedor? on top of the, Una of, you vitrina know, ahí. of that, Y China cuando usted cabinet. se dormía, And when you would fall asleep me metía a la cocina, I would buscaba go to los the cigarros, kitchen sacaba to uno o look dos and get 2 or 3 y yo se los robaba. cigarettes, and I would steal them from you. Y decía, ándale, con And I razón said, siempre no me faltaron. wonder I was always short. Le digo, ¿se acuerda dónde guardaba la And feria? you remember Era where you would una, put your como una money? tetera así de muy bonita de la It's cocina. a Digo, ahí ponía usted los jar centavos. when you put all the Y coins. cuando usted se dormía, And when you would fall asleep, y digo, pues, ¿para qué se dormía, mamá? Ahora sí why que se did you durmió. fall asleep, Mom? Y agarraba yo y would agarraba go otros y and me los take- metía. Y yo le Take robaba more, and I dinero. would steal from her. Y se acuerda, y dije, ya no me And he digas says, nada. don't tell me anymore. Digo, quiero pedirle And perdón. I said, I want to ask you to forgive me. Donde quiera que estábamos, Wherever we would be, estaba la tentación. there's always been temptation. Entonces wherever vine we a are. Cristo, hermano. And so I came to Christ. Y esa atadura que tenía In that se bondage, rompió. I used to have the Lord broken. Cristo hizo algo Jesus did grandioso, something great. como lo ha hecho en usted. Nos He's done it nos in you. libró He delivered de la us esclavitud de from the hacerlo slavery of y cambió nuestro doing corazón. things, and He transformed our hearts. Y entonces entré a la iglesia And so I started going y empecé a to church. conocer que aunque ya era libre And de then esa I esclavitud, realized I hermanos, was no longer a slave of sin. la tentación seguía Temptation alrededor still de showed mí. up. Y entre más consciente de The eso more estaba, conscious of it, aware of it I was, más me hacía dependiente de Cristo. the more I had to be depending on Al punto Christ. que le digo hoy, To the point that I tell you today, yo no puedo confiar en esta carne I que can yo never tengo, trust in my own flesh. porque esta carne me va a Because engañar. this flesh is going to deceive me. Y tengo 41 años de haber And conocido a I came to Cristo. Christ 41 years ago. Y la única manera de mantenerme The only way to keep y de no myself caer en of not tentación falling into temptation tan seguido como lo hacía antes as de often conocer a as I Cristo used to do before knowing Christ es orar was praying y clamar al nombre and de crying out Jesús, to the name of Jesus, porque está en todas because partes. temptation is everywhere. Y Dios quiere que usted esta noche, And tonight, cuando usted se vaya de este God lugar, wants that when you leave this place, se vaya con la convicción you plena, may go hermanos, home with the conviction de que usted puede vencer la that tentación you can overcome temptation. si usted llama al nombre de Cristo. If you are Usted crying out puede to vencer Jesus, la you tentación can overcome. si usted ora y If you busca pray el nombre and del Señor. seek the name of the Usted Lord, puede vencer la you can tentación overcome temptation, porque tiene uno mayor que este because templo greater a un lado de than the usted temple y is su by nombre your es side, Jesús. and His name is Usted tiene el Jesus. poder de You've vencer la got the tentación power overcoming porque Cristo ya temptation, venció because el Jesus pecado overcame que sin antes lo atraía a that used usted. to attract you. Usted puede vencer la tentación overcome porque el temptation Cristo en el que usted because ha the creído, Christ you hermanos, have believed in es poderoso is para powerful sostenernos and mighty sin to caída sustain us y without sin falling mancha and without hasta aquel stain día. until that day. Usted puede mantenerse You can keep libre de caer en yourself tentación free from falling si usted into se agarra de la temptation if mano you de hold Dios on tight to God's hand. y le dice, Señor, And you say, Lord, no me do dejes not let me caer en fall tentación. into temptation, Líbrame del mal. but deliver me from evil. Le invito a pasar al I altar. invite you to come to the altar Decirle, Señor, and to say, Lord, no me dejes do caer not let me fall en tentación. into temptation, Líbrame del but mal. deliver me from evil. Líbrame del mal. Deliver me from evil. Y mientras que oramos And while we pray y adoramos al Señor, and praise the el Lord, Señor quiere the reafirmarle Lord una wants vez to más reaffirm que one si more hubiéramos cometido time that if we pecado, have committed sin, el Señor está ahí siempre para He's always perdonar there to nuestros forgive pecados our sins y limpiarnos and cleanse us de toda of maldad. all evil.
Pero lo limpia no para que lo limpie hoy y mañana se He ensucie. does not clean you just Lo to get limpia hoy dirty para tomorrow. mantenerlo He cleanses sin you caída and y sin wants to mancha keep you without falling, hasta ese without día. spot until that day. Caer en tentación, Falling hermanos, into temptation. es muy fácil So easy porque la carne es débil. because our flesh is weak. Pero ahí nosotros el Espíritu But de the Dios Spirit of God is que in está us dispuesto. that is willing. Te adoramos, We Jesús. praise you, Jesus. Te bendecimos, oh Dios.